Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Berta y les doy la más cordial bienvenida a otra tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. En esta ocasión vamos a tener el gusto de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Ariadna Pérez Rechi, quien nos va a estar hablando de su pasión por la literatura. En un momento más vamos a darle acceso, ya está por acá. Les comparto la semblanza de nuestra invitada de hoy. Ariadna Pérez Rechi nació en enero del 2000 y es originaria de Jalapa, Veracruz, México. Actualmente reside en la Ciudad de México. En junio del 2024 egresó del Tecnológico de Monterrey como licenciada en Psicología Clínica y de la Salud. Es autora de las sagas juveniles Emily Anderson y Batalla de Dioses. Te voy a enviar la invitación porque no me apareces. No sé si tú sí me puedes ver. Ya, ya te la envié. Aquí está otra vez la solicitud. Ya te puse transmitir. Ya. Dice que activaste el video. Hola, ¿sí me veo? Oh, yo no te veo, pero Espérame, creo que le tengo que picar compartir. Ah, no, yo sí te veo a sí. ti. Ah, perfecto. Bueno, luego así pasa con Instagram, pero sí te ven los demás. Entonces, vamos a iniciar con la tertulia. Sí, Espero si te vean. Alguien que nos pueda decir si ven a Ariadna, porfis. Em, si no, solo que termine el en vivo y lo vuelva a crear. Ah, se ven dice que ambas, se sí. ven ambas. Ajá. Sí, luego te envío la captura de pantalla de cómo veo yo mi pantalla, porque no te veo, pero lo importante es que los demás sí te ven y te escuchen. Em, bueno, vamos a iniciar, Ari, con la siguiente pregunta que tiene que ver con ese momento en el que tú descubres que la literatura también es otra de tus pasiones, no solo la psicología, sino que sientes ese ánimo por contar tus propias historias. ¿En qué momento te das cuenta de ese talento que posees? Bueno, creo que me di cuenta primero que me gustaba la literatura antes de darme cuenta que me gustaba la psicología. Estaba muy chica. Tenía como 12 años cuando en serio empecé como, o sea, me empezó a gustar mucho leer y, o sea, realmente no sé, se volvió como algo muy obsesivo siendo como adolescente. Entonces creo que fue como en ese momento y ya cuando cumplí 13 fue cuando yo siempre había sido como una persona muy imaginativa. Me acuerdo que cuando era chica, este, no sé, ponía como a mis hermanas a que hiciéramos una obra de teatro, cosas así, no sé, siempre se me estaban ocurriendo historias, pero ya, o sea, como ya tenía la lectura en ese momento, ya a los 13 dije, ah, bueno, pues voy a intentar escribir algo a ver qué sale. Así empezó. Ok, ok. Ese primer escrito que tú tienes, ¿de qué trataba? ¿Te acuerdas un poco? Mm, de hecho, bueno, yo siento que, bueno, es que ese escrito al final a los 13 se convirtió como en mi primera novela, podría decirse. Entonces, sí, o sea, obviamente no es tal cual como está, o sea, lo escribí en ese momento, pasó por demasiado, pero demasiado como proceso de pulir y demás, pero inició como con esa idea, se podría decir. Excelente. Em, ahora, en cuanto a tus conocimientos en psicología, ¿de qué manera se ven reflejados en tu obra? ¿O están muy separados? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo percibes? La verdad yo siento que están muy juntos. Y me gusta mucho, sobre todo en la parte como de el desarrollo de los personajes y de por qué hacen lo que hacen. Y el construir como toda una historia detrás de ellos es algo que realmente me gusta mucho.
no solo a la hora de escribir, sino también a la hora de leer, o sea, como que yo soy fan como de esa construcción de personajes y cómo los personajes van evolucionando a lo largo de las historias. Entonces sí, sí tiene que ver como está muy ligado. Más yo siento que desde que, bueno, empecé a escribir desde antes de empezar a estudiar psicología, ¿no? Entonces sí se ve como un gran parteaguas desde que este sé psicología cuando no sabía psicología, porque yo siento que antes los personajes podían ser como muy perfectos, que carecía que fueran como humanos, ¿no? Y ya últimamente ya son como más, pues sí, humanos, tienen como sus imperfecciones, como que algo que criticarles y demás, pero pues es parte de ser humano. Sí, ya no son esos personajes planos que nada más son buenos o malos, sino que Ajá. tienen sus propias emociones, tanto positivas como negativas, podríamos decirlo, y aquello que tienen que ir mejorando cada uno, tanto los secundarios como los principales. En ese caso, me gustaría que nos hablaras un poquito cómo van surgiendo en tu mente, en tu imaginación, cada uno de tus personajes, qué buscas transmitir a través de ellos y qué evolución has notado que ha tenido tu voz literaria. Mm, Siento que ha crecido conforme yo también he ido creciendo, por eso se me hace como algo muy bonito, porque como empecé desde chica, pues poco a poco me he dado cuenta de cómo ha ido creciendo. Antes, pues siendo adolescente, siento que mis personajes estaban como muy polarizados, como bien dijiste, o es bueno o es malo, como en la adolescencia, no como de estás conmigo o contra mí. Entonces, yo siento que poco a poco, conforme he ido creciendo, me han pasado como ciertas cosas. Este, yo siento que los personajes han ido naciendo como de esa necesidad de como de ir contando mi historia, pero al mismo tiempo como que envolviéndolo en cierta como ficción y fantasía hasta que quede súper envuelto, que a veces yo no llego a reconocer cómo es que llegué a este punto. O sea, literalmente es como todo un trabajo de años que a veces estoy como pensando. Entonces, sí, es lo que me he dado cuenta. En ese proceso creativo que tienes, Ari, qué es lo que sueles hacer? Te viene a la mente de repente una idea y la plasmas o la grabas o te sientas en silencio tú sola en tu cuarto y a partir de allí empiezas a dejar que la pluma empiece a moverse mientras va saliendo todo lo que quieres decir? ¿Cómo lo experimentas? Siento que es todo un proceso. Mm, Hay algunas historias que literalmente se quedan, o más bien todas como que se han quedado como años, 1 o 2 años nada más en mi cabeza, como que dando vueltas. Y, o sea, porque empiezan con una idea y de repente, no sé, como de cierta escena y de repente ya construí toda una escena alrededor de eso. Entonces, primero es como ese proceso en la cabeza. Ya después de eso, puede ser que empiece ya como a, no sé, mayormente cuando es una nueva historia, como todo es nuevo, se me da como muy rápido empezarlo como a escribir, ¿no? Pero ya llega un punto en la historia donde ya como que no, o sea, sí sabes a dónde tienes que moverte, pero a mí me cuesta trabajo moverme hacia ahí, entonces lo que hago, bueno, a veces solía grabar mi voz, pero últimamente lo que hago es literalmente hacer como punto por punto cómo va a ir el cronograma de la historia, y eso como que me ayuda a organizar como mis ideas realmente como para ponerlo en marcha. Prácticamente haces esa escaleta, ¿no? De decir, Ajá. estos son los personajes, esta es la trama que se va a seguir. Sí, sí, es que no me acordaba que se decía escaleta, decía, se dice, pero no me acordaba, sí, la escaleta. Bueno, pero lo dijiste muy bien, lo describiste perfectamente. Em, ¿Por qué elegir la novela, Ari? ¿Por qué no el cuento o por qué no, em, pues, una minificción? ¿Por qué la novela? ¿Qué encuentras en este género, en este estilo narrativo que
los otros géneros no te pueden brindar. Creo que ahí hay dos cosas. Una, o sea, el hecho de que a mí me gusta mucho como este desarrollo como de personajes y yo siento que como que los cuentos o las minificciones más bien están contando una historia, no tanto como la persona en sí alrededor de lo que le va pasando. Y entonces siento que las novelas sí, o sea, son enormes, entonces permiten cómo se va desarrollando como la persona y eso es lo que a mí me gusta. Y también el hecho de que siento que por eso mismo que no sé, se queda como 2 años ahí la idea. O sea, y nunca salió, como que se va haciendo más grande y como que llega un punto donde, o sea, es imposible hacer como un cuento de eso, ¿no? O sea, de hecho, o sea, hacer cuentos es algo que me cuesta un poco de trabajo por lo mismo de que siempre lo quiero hacer muy grande. A veces es la novela brinda ese espacio, ¿no? Para poder desarrollar mucho más a profundidad cada situación, cada personaje. Y me gustaría que nos pudieras hablar un poco de eso. ¿Qué, ¿De qué manera construyes tú la trama de tu primera saga, que también no es nada sencillo? Como bien dices, hay que dejar descansar a veces los textos, retomarlos, hacerles pues una nueva lectura, pulirlos todavía más. En ese caso, ¿cómo nace la saga juvenil Emily Anderson? Mm, esa, bueno, digamos que ahorita ya escribo como más fríamente, podría decirse, pero en ese entonces, la verdad, solamente escribí de como yo siendo adolescente y como que todo lo que me aquejaba y demás, o sea, y como mis interacciones con mis demás pares y demás, cómo yo veía la escuela, cómo yo veía mis problemas familiares, todo eso, ¿no? O sea, envuelto como en muchísima ficción. Pero ya después de que terminé, o sea, empecé, o sea, esa novela la acabé como en un año y justo ese año, o sea, empezaron como a pasarme ciertas cosas relacionadas como a mi salud mental, siendo buena adolescente. Entonces, a partir de ahí fue como que ya di como el siguiente paso de que se hiciera como una trilogía, porque en sí la trilogía, o sea, aparte de que cuenta la historia de una vida, se entorna mucho a cómo esta chica vive, pues, o sea, con su trastorno mental, podría decirse. Entonces, así fue como que esta etapa, o sea, como o sea, ciertamente como confusa para mí y dolorosa al mismo tiempo que no sabía como dónde poner o cómo acomodarlo. O sea, así lo plasmé. Ah, perfecto. Pues sí, precisamente la literatura, la escritura, precisamente nos sirve para explorar todo lo que está dentro de nosotros y reflejarlo y sanarlo. Entonces también qué bueno que tú decidiste seguir ese camino de la literatura porque es el que yo más recomiendo, aparte de que también lo psicológico ya profesional, pero no está de más ni mal que también se atienda a todo eso a través de la palabra escrita. Me gustaría que nos compartieras un poco, un fragmento, tal vez el inicio si quieres, de Emily Anderson. Mm, ¿Cómo fue ese inicio? A ver, si te quieres escuchamos. el inicio, Sí, sí, sí. porque la verdad no tenía nada preparado. Perdón. No te preocupes. Si quieres el inicio. Sí, sí, sí. Em, Capítulo 1. El encuentro con la muerte. Estaba en el sillón de la sala viendo cómo mis hermanas pequeñas peleaban para ver quién se quedaba con la muñeca de felpa. Mi hermana mayor leía su libro favorito, Peter Pan. Mi padre preparaba la cena para que cuando mi madre llegara de su viaje, todo estuviera listo. Y yo me hallaba ahí, sentada como siempre frente a la chimenea. Definitivamente ese era el lugar más acogedor de aquella casa ubicada en el bosque. Miré por la ventana para poder apreciar el cielo. Vi las estrellas y la luna llena. Mis hermanas decían que era aburrida, porque observar los astros me entretenía. No estaba segura si eso se encontraba, si se encontraban en lo correcto. Hasta mi hermana mayor, que en ese entonces tenía 10 años, también lo creía.
Mis tres hermanas eran rubias como mi mamá. Tenían el cabello lacio y los ojos azules, mientras que yo tenía los rizos castaños y oscuros e iris azules. Acababa de oír que alguien cerraba la puerta de lo que parecía ser un auto y caminaba hacia la casa. Luego giraba la manija y era mi madre, tan bonita como siempre, con sus cabellos rizados y ojos claros, que según recuerdo eran impactantes con la primera mirada. Así inicia. Oye, bien, vas introduciendo en la historia y se queda uno con ganas de saber más. Me gustaría que ahora nos hablaras también de esos libros que a ti te marcaron y que te llevaron a querer escribir tus propias sagas. ¿Cuáles podrías mencionarnos y por qué precisamente esos libros? Mm. Ay, bueno, se me vino como uno a la cabeza primero. Bueno, ahorita ya se me vinieron dos que sigo hablando. O sea, el primero, y yo siento que tiene más que ver con la saga que ahorita estoy desarrollando. Siento que es como 100 años de soledad, como en el aspecto que es como generacional y que te va llevando como con todos los, pues sí, se podría decir como todos los problemas que atraviesa cada miembro de cada generación de la familia. Así, o sea, es un poco como la saga que estoy escribiendo ahorita, que es como de fantasía, que podría decirse que empieza como con una protagonista, pero poco a poco se van introduciendo más personajes y, o sea, cada quien va teniendo como su protagonismo cuando le llega el momento. Y otra novela que pensé fue La campana de cristal de Silvia Plath. No sé por qué, o sea, siento que en su momento siendo, o sea, lo leí cuando todavía era adolescente y siento que fue como la novela, o sea, de todas las que había leído que más se acercó como a tocar como estos problemas como de salud mental y demás, y yo nunca lo había visto así y siento que me identifiqué mucho cuando lo leí. Entonces, creo que es eso. Justo, sí, y das la explicación muy, muy concreta y muy bien. Me gusta mucho cómo vas encontrando tu destino. Y eso me gustaría que ahora nos hablaras de todas estas lecturas que has hecho y que te han marcado, más tu experiencia como escritora. Aunado a todo ello, ¿de qué manera o qué palabras o una frase que envuelva lo que para ti es la literatura? La primera que se me vino a la cabeza fue hogar. Oh, sí, sí, literalmente sí, o sea, es mi hogar, siempre ha sido como mi hogar, mi refugio. O sea, antes de esto, o sea, yo me acuerdo, o sea, chiquita como que siempre, pues no sabía muy bien como a dónde pertenecer o no sé, o sea, como, así que tenías tu equipo de natación o el de baile, o sea, como que yo nunca fui como de esas niñas hasta que encontré como la literatura, entonces yo puedo decirle que es como hogar. Sí, sí, sí. Tu salvación también, ese momento donde descubres que un libro también te puede enseñar muchísimas cosas y de cierta manera se vuelve un amigo. Eh, ahora, en cuanto a las voces femeninas en la literatura hecha por mujeres, ¿qué es lo que tu propia voz está buscando que el lector eh, perciba de manera diferente la realidad? ¿De qué manera tu literatura ayuda al lector a que se abra a una nueva experiencia y a una nueva visión del mundo y de sí mismo? Mm, yo siento que tiene que ver con este aspecto de, o sea, buenos o malos, o sea, aunque son cosas que puede ser que sea como de un pensamiento como infantil o adolescente, a veces también llega a ser como mucho adulto y incluso a nosotros mismos como que queremos esconder como estas cosas que calificamos como malas y no sé, queremos ver el mundo como héroes y villanos cuando pues, o sea, realmente siento que no es así. O sea, como que cada persona como que tiene sus partes buenas y malas, entonces yo creo que
es lo principal. O sea, que busco, no sé, también pasan como muchas cosas en el mundo y el hecho de como que transmitirlas ya sea en mucha ficción o como en mucha fantasía, o sea, como que también, no sé, me ayuda a entenderlo de cierta manera, no sé, o a interpretarlo, porque puede llegar a ser como muy abrumador. Ujú. Sí, sí, sí. De todos tus personajes que has creado hasta el momento, ¿cuál es el más entrañable y cuál es el que a veces dices, ah, ¿por qué es así, no? ¿Por qué tiene esta manera de comportarse o de ser? ¿Consideras que los personajes te van guiando, te van dictando su personalidad, tú la armas desde cero? ¿Cómo es? Mm, ok, bueno, yo diría que el más entrañable podría ser, bueno, solo tengo, bueno, sí, esa persona ganó. Sí, es que estaba pensando en dos, pero ya ganó una. Podría ser como Selena, la protagonista de Batalla de Dioses, porque, no sé, o sea, es como una persona como muy compleja y como que siempre está como en esta lucha de como el seguir como su egoísmo o hacerle caso como pues sí, a poner como su granito de arena para ayudar a la comunidad y como que ese es algo que resuena mucho conmigo. Entonces por eso siento que es muy entrañable. Y al personaje que digamos que podría decir como que me gusta, pero al mismo tiempo siento que es como insoportable. O sea, digamos que todavía no sale, lo estoy escribiendo apenas, todavía no está al público, pero mm, o sea, el personaje se llama Carlos y también está dentro de Batalla de Dioses. Y o sea, realmente es como una persona que la sociedad podría considerar que como monstruo, podría decirse, pero me gusta mucho porque o sea, va narrando cómo al final termina siendo como ese monstruo y demás. Y cómo a pesar de que es un monstruo puede a veces hacer cosas que parecen como desinteresadas. No sé. Ok, muy interesante. Em, Ahora, ¿los personajes se van construyendo solos, te van guiando en cómo va a ir su personalidad o tú los construyes desde cero? Mm, ah, creo que un poco de los dos, porque, o sea, creo que al final, este, bueno, como yo lo veo, pues se narra como una situación en el libro, ¿no? Entonces tienes que hacer, o sea, personajes acordes a, pues a lo que está pasando en el libro, a esas circunstancias, a esa, no sé, hasta violencia y demás, o como esas diferencias de crianzas, no sé, estoy pensando mucho como en la saga que estoy hablando ahorita, que digo que es como muy generacional y demás. Entonces siento que al final, no sé, o sea, sí son sí soy yo, pero al mismo tiempo es ellos, porque llega un punto de, no sé, me gustaría que, no sé, dos personas terminen siendo amigos, pero se me hace como imposible como verlos así por lo lejos, o sea, que se han alejado como todas sus líneas de vida y demás y sus decisiones, entonces, sí, no sé. La visión del monstruo ha estado presente desde o la percepción de lo que se considera monstruoso ha estado presente en la literatura a lo largo del tiempo. En ese caso, ¿tú qué planteas que se perciba como el monstruo? ¿Desde qué planteamiento estás construyendo este personaje Carlos, que nos comentabas que era como un monstruo? Mm, podría decirse como desde esta perspectiva como de bueno, o sea, parte mucho como de esta premisa de que, o sea, que una comunidad, o sea, no es una sola persona la que cría una persona, es toda una comunidad. Entonces, como esa comunidad realmente, o sea, literalmente le tocó como lo peor de lo peor
para que poco a poco fuera, pues, o sea, fuera desarrollando, fuera como, pues sí, teniendo como estas personalidades erráticas y haciendo como cosas, cuestionables, se podría decir, o sea, como, bueno, él, para explicarlo mejor, él como ya siendo, ya como un niño un poco más grande, como que empieza, ya sea como a robar o, a mentir mucho o incluso como a, pues sí, a delinquir, podría decirse, pero también como hay detrás como muchísima violencia en torno a como a todo lo que lo rodea, entonces siento que es un poco como de, o sea, sí, o sea, eh, es así de cierta manera, pero también todo lo que hubo como que detrás. Me explico, no solamente como echarle la culpa a, sino también la responsabilidad de todos. No sé si me expliqué. Sí, esta sociedad que también lo puede conducir a ciertas conductas o comportamientos que no están muy bien, que no son tan lícitos, pero que es responsabilidad no solo de la persona en sí, sino de todo su contexto y de todo lo que le fue formando, ¿no? Y no solamente así como la violencia en sí, sino también la negligencia que hay, ¿no? Cuando hace algo mal. O sea, es que eso pasa como en el libro. O sea, hace algo mal y, o sea, sí, a él lo violentan mucho, pero no deja que asuma las consecuencias. O sea, siempre como que lo tapan y pues se va haciendo más grande y entonces va escalando el asunto. Claro. Sí. ¿Nos podrías compartir, no sé si ya lo tengas un poquito a la mano, un fragmento de algo que nos muestre a este personaje? A ver, sí, yo creo que sí tengo. Súper. Batalla de dioses. A ver, ahorita lo que nos va a compartir Ariadna Pérez Rechi. Aquí también les recomiendo mucho que sigan. Creo que sigues allí, Ari. Creo que se salió. Eh, bueno, vamos a comunicarnos nuevamente con la autora para que nos vuelva a acompañar en este en vivo. Em, a ver, le voy a enviar. A ver si me aparece. No. Entonces sí voy a terminar este en vivo y regresamos con la autora. Muchísimas gracias a quienes están viendo este regreso. Ahorita ya nos pusimos en contacto con la autora. Por allí surgió un pequeño inconveniente técnico, pero ya está solucionado. Entonces vamos a escucharla en un momento más con su saga Batalla de Dioses. Ya te envié invitación, Ari, a ver si te aparece y nos puedes acompañar en pantalla. O si tú puedes enviar la solicitud para que te puedas unir. Aquí está, a ver. Ya le puse a aceptar. Nada más que luego tarda un poquito. Ay, dice que no te puedes unir. Um, ya me Sí. apareces. Ay, ahora te veo. Eh, eh, Bueno, pues te escuchamos. sí. Esto es como súper inédito porque, o sea, la verdad, estoy escribiendo como el libro donde ya va a aparecer este personaje, pero todavía no aparece. Pero a veces me pasa que como que mi cabeza necesita como escribir partes que aún no han pasado y ya las cliqueo cuando ya va a pasar. Entonces, literalmente esto es shalala, muy del futuro, ¿no? Entonces, o sea, va así. Ana es como un
sueño del que no puedo alejarme. Soy adicto a su veneración. La lleno de promesas vacías, porque no puedo perderla. Entonces, ¿qué sería de mí? Ella, mi hermana, son lo único que he tenido, pero no son lo que quiero. La veo y muero por llamarla mía. Esa fiereza, esa oscuridad que reside en ella, me llama a gritos, pero ella sabe lo que soy, y por eso lo prefiere a él. Salió del juego hace mucho tiempo y jamás podrá volver a caer, como por un desalmado como yo. Creo que eso es lo que más me gusta de ella. Sabe lo que soy, sabe hasta dónde puede llegar mi desquicio, sabe que el estúpido amor no me cambiará, y aún así me puede ver a la cara sin titubear. Ahí está. Muy buena, muy buena, la verdad. Ujú. Me gustaría que nos hablaras también dónde pueden encontrar tus dos sagas. Bueno, esta ya sabemos que próximamente va a estar saliendo, pero en el caso de Emily, ¿en dónde la pueden hallar? ¿Directamente contigo, en Amazon, Ah, en Wattpad? en Amazon está también directamente conmigo y próximamente ya, yo diría que la otra semana yo ya voy a tener mi propia página web y también ahí la pueden comprar. Sí. Ujú. Ahora, dos consejos que darías para escribir una novela. Yo sé que hay muchos, pero elige dos que sean imprescindibles y que pueden ayudar a la persona que apenas se está eh, introduciendo en este ámbito literario para escribir su propia historia. Mm. Yo creo que, bueno, uno sería como, o sea, si vas a escribir novela, tienes que leer mucha novela. O sea, bueno, supongo que también, o sea, conmigo siento que fue demasiado aprendizaje empírico. O sea, antes como que, bueno, he ido puliendo poco a poco mi técnica conforme he avanzado y he estado leyendo más y más y más. Entonces siento que eso ayuda muchísimo como para saber, o sea, cómo se expresa la novela, cómo es la narración. O sea, yo tengo como mucho en mente que como que las pequeñas ficciones o los cuentos como que te relatan como algo y siento que la novela es más como te relata como al personaje cómo va creciendo conforme pasa como ese algo, ¿no? Entonces yo siento que esa sería una. Y otra, como que conocer muy bien como la psicología detrás de los personajes que quieras crear. O sea, siento que, o sea, sentarle como muy bien sus bases de por qué tal persona va a actuar como lo hace, no sé, o sea, tener como su background story o lo que sea, para poder desarrollarlo bien. Eso yo diría que es las dos recomendaciones. Ahora, rápido, ¿qué vas a compartir en tu sitio web? ¿Qué van a poder hallar de contenido? ¿Qué consideras que va a ser diferente tu sitio web de otros? ¿Qué lo va a distinguir? Bueno, o sea, la verdad ahorita, aparte de que va a estar como poder conseguir los libros, yo a veces también como que escribo, o sea, no son historias de así, simplemente son textos y los iré subiendo por allá. Yo diría que eso podría ser. Ujú. Em, Ahora, de los nuevos autores juveniles que a lo mejor has tenido la oportunidad de leer, ¿a quiénes podrías recomendar y qué encuentras en su estilo que te agrada? Mm, ok, se me acaba de ocurrir una persona que creo que llevo obsesionada con ella como mucho tiempo. La chica se llama Loy Cal López. Este, la verdad es que, o sea, el libro con el que yo por eso estoy obsesionada con ella me gusta muchísimo porque no sé, yo soy una persona que le gusta leer como muchas cosas que la gente podría considerar como funables, pero no tanto por el morbo, sino porque realmente me gusta como la psicología detrás de eso. Y o sea,
realmente como que soy muy fan de esas historias porque crean también a los personajes que, o sea, yo me emociono muchísimo y es así como hasta resulta lógico de por qué actúan como actúan o sea, hasta puedes predecir como yo ya sabía que iba a actuar así porque es así, 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 así. Entonces, o sea, su historia realmente, o sea, relata como una relación, se puede decir, incestuosa entre dos hermanos, pero en París de los 60, entonces está como muy, o sea, si ahorita es como un tema como bastante controversial ahorita, pues en ese momento más, ¿no? Y me gusta mucho como el desarrollo de la protagonista porque al principio es una persona demasiado como pasiva, podría decirse, y deja que su hermano la trate como ella quiere y al final tiene como un desarrollo así, wow, que le pone unos límites impresionantes, entonces me gusta mucho. En cuanto a esto de lo que es funable o no funable, ¿qué opinión te merece cuando a lo mejor la persona que escribe determinada novela o determinado libro ha hecho algo muy grave? Se debe leer su obra, ya no se debe de leer. ¿Qué hace al respecto? Es que, o sea, si me hubieras preguntado esto cuando tenía 20 21 yo te hubiera dicho, no, tenemos que quemar todos sus libros y shalala, no hay que leerlo nunca más. Pero ahorita, no sé, a veces siento que, o sea, pues sí, o sea, está mal, no vamos a justificar que está mal, o sea, lo que hicieron y que puede ser que dañaron como a otros, pero a veces siento que a veces como seres humanos estamos como demasiado desconectados, decimos una cosa y actuamos como de cierta manera y yo siento que o sea, esto se trata como de ser más congruentes con nosotros mismos y a veces llego a creer que como que ciertas obras, no sé, o sea, parece que hasta las escribió como otra persona, o sea, ves a la persona y dices, ¿cómo esta persona pudo escribir esto? Y siento que es porque no hay como esa coherencia. Entonces, no sé, o sea, no sé, no soy como así, o sea, fan de que, sí, pero pues tampoco diría como no quémenlo, jamás lo voy a volver a leer, no sé. Ahora, cambiando un poco la temática, pero no del todo, ¿cuál es el impacto de la literatura en México desde tu perspectiva como joven que eres en cuanto a qué tanto le está llegando a las nuevas generaciones o no lo que se está escribiendo hoy en día? Mm, yo siento que, o sea, el problema que a veces es como el lenguaje con lo que quieres transmitir ese mensaje, ¿no? O sea, a veces como que ciertos escritores quieren hablarle con el mismo lenguaje a estas generaciones, a las, o sea, a las de como arriba, ¿no? Pues obviamente ya no va a haber como ese mismo lenguaje, o sea, las cosas cambian, o sea, incluso hasta podría decir en la parte como de los gustos, las modas en ese momento, y yo siento que para atrapar como a la juventud, o sea, es realmente hablar como su lenguaje. Yo me acuerdo mucho que, o sea, estando como en primaria o secundaria, nos ponían a leer como a premios Nobel de literatura y todo eso, y obviamente o sea, ya estando en la prepa ya los leí, pero me acuerdo que estando en la secundaria a veces me costaba mucho trabajo porque apenas estaba como incursionando en este mundo de la lectura y no sé, que te pongan a leer tipo como, no sé, a veces me acuerdo que en ese entonces traté de leer Cien años de soledad y me costó muchísimo trabajo por lo mismo de cómo estaba la narración y demás. Y bueno, ahorita, en ese entonces como ahorita, como que a México siempre le ha costado un poquito de trabajo en esta parte de la lectura. Y entonces yo siento que es muy importante acercar como los libros que podrían como lograr enganchar a que les guste la lectura y ya de ahí puedan dar como ese salto. Lo digo desde mi voz
porque así pasó conmigo. ¿Tú qué libro recomendarías que fuera la iniciación de estos nuevos lectores? Ay, la verdad, estoy pensando, porque, bueno, ya no estoy tan joven, ya no soy una adolescente. Pero, mm, bueno, en su momento, hablando como, en su momento yo, fue como, cuando yo era adolescente fue como el boom de las sagas juveniles. Y pues yo tuve como muchas amigas que eso fue como lo que nos atrapó, ¿no? O sea, literalmente como todas esas historias. Y ya de ahí pudimos dar como el paso, ya estando más grandes, como a lecturas más serias. Entonces, yo siento que igual como que seguir estas, sagas juveniles que estén ahorita, la verdad. O sea, puedo pensar en algunas, pero siento que tipo como que hay ahorita hay muchas autoras que siento que se publicaron, que venían de Wattpad y ahorita como que se publicaron y demás. Yo siento que esa podría ser porque como que jalan como a toda esa audiencia joven y ya de ahí pueden dar como el salto. En tu caso, ¿has usado Wattpad? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué, qué ha O- pasado por tu obra allí? eh, Wattpad, la verdad solo la uso para leer fanfics. Entonces, o sea, los fanfics, también, yo no sé por qué a veces como que los satanizan mucho, de verdad que hay veces que hay fanfics como muy buenos, o están muy bien escritos, nada más les cambias los nombres y es ahí una gran historia. Entonces, la verdad solamente lo uso como para leer fanfics y he intentado escribir fanfics, pero pues a veces me sale, a veces no. Ok, ok. Bueno, pues ahora sí, Ari, por favor compártenos tus redes sociales y algo que tengas como proyecto próximo a llevar a cabo. Ok, bueno, en solo tengo Instagram y TikTok. Y en los dos me pueden hallar literalmente como me llamo aquí, o sea, @AriadnaPR7, así estoy en los dos. Y bueno, o sea, subo creo que un poquito más de contenido, se podría decir, en TikTok, pero pues bueno, trato de que sea variado. Y bueno, próximos proyectos. Ahorita ya les dije que estoy escribiendo la segunda parte de Batalla de Dioses y ahorita, aparte de eso, estoy como con la promoción del primer libro. No sé si puedo leer un pedazo. Ok. A ver, ya hasta lo tenía preparado de que me dijiste. Mm, ok. ¿Puede ser un poco largo o está bien? ¿Sí? Ok, Pues sí, te escuchamos. sí, vale. Va, aquí va. Después de que las otras, bueno, para promocionar primero, esto es un fragmento de mi libro Batalla de Dioses, la Reina del Mar. Eh, y bueno, aquí va. Después de que las otras 3 tardes también estuvieran rodeadas de historias de terror, este era el último testimonio que escucharían en el día. La mayoría de los discursos contenían elementos que Selena había leído en los libros autobiográficos de la librería de Montecito. Canales de agua secuestrados, empleados despedidos, despojo de tierras y explotación de recursos por parte del extranjero. Sin embargo, una variable más se había añadido a la lista. Cuando los antepasados de estas personas acudieron a la corona para que ésta la protegiera, ni siquiera pudieron entrar a la capital para una audiencia con el rey. Las administraciones locales los detuvieron. Después la narración se tornaba más sombría, donde la gente había tenido que emigrar para empezar una comunidad en otra nación donde se les detestaba.
Con esto, Selena esperaba que sus padres, los embajadores y su equipo de trabajo reaccionaran para que esas absurdas políticas de abrirle las puertas a nobles y burgueses extranjeros a cambio de hablar bien de los hechiceros en las cortes de los reinos del sur desaparecieran de una vez por todas. De hecho, quien ahora estaba cerrando este panel de escucha era una mujer muy conocida para Eduardo y Selena, Mariela, la lideresa de Nueva Marea. Ella había viajado desde Ertain para hablar con la futura reina. Arrasaron con todo, majestad, contaba la mujer. Aparecieron en la noche, como fantasmas, y de repente la aldea entera estaba sumergida en el caos. Eduardo tuvo que morderse el labio hasta sangrar para soportar la culpa. Si él se hubiera quedado, tal vez su padre jamás habría encontrado el hogar de Mariela. Quemaron nuestra cosecha, derrumbaron las puertas de nuestras casas, las incendiaron, mataron a los hombres, niños y mujeres maduras, y algunos de ellos tenían marcas de haber sido agredidos sexualmente. Selena apretó los ojos con horror al imaginarse la escena, aferrándose más a la silla. Y después, en el reencuentro de personas, nos dimos cuenta de que faltaban algunas jóvenes y niñas. Desaparecieron. La mayoría se removió en su lugar. Incluso la princesa escuchó como Ana, la madre de Clara y embajadora de Nero, gimoteaba por la diosa y se tapaba el rostro. Se encontraban reunidos en la sala del trono. Adrián ocupaba su puesto en la silla del monarca y Cecilia en el asiento de la reina consorte. Ambos asientos estaban colocados sobre dos escalones para darles más grandeza. Debajo de ellos, al lado derecho de su padre, Selena ocupaba la silla que Roberto había usado desde los 12 años, pero que ahora, por ser la futura reina, le pertenecía. Eduardo estaba de pie a su lado. Asimismo, en el último tramo del gran pasillo para llegar a los tronos, los asientos de los embajadores se repartían, dos a la derecha y dos a la izquierda. Los herederos de esos puestos estaban parados detrás del asiento, ligeramente colocados a la derecha de sus progenitores. Finalmente, el público ocupaba el resto del salón. El sitio estaba alborotado de gente, desde el umbral hasta los palcos. Selena había insistido que se abrieran las puertas del castillo para que quien quisiera escuchara las impactantes historias. Al principio, la gente no lo tomó muy en serio, pero cuando las cuatro grandes colectivas de migrantes hicieron su recorrido desde Aera hasta la capital, las personas se impresionaron tanto que no dudaron en asistir. Desde hace semanas, de lo único que se hablaba era de Selena y las personas que regresaban a la tierra de sus antepasados. Te agradezco infinitamente por contar la historia de Nueva Marea, dijo la princesa cuando Mariela terminó de narrar. Yo personalmente estoy muy conmovida de que viajaras hasta acá para verme. La mujer hizo una reverencia y se retiró del centro de las cuatro sillas, donde los sobrevivientes habían relatado sus hazañas. Mariela cruzó entre los dos guardias que separaban a los políticos del resto de la gente. La sala no pudo resistir más el silencio y los murmullos comenzaron. Debido a que la idea de que este evento fue de su hija, Adrián le había dicho que no intervendría y que ella tendría que hacerse cargo de todo. Por eso, en el presente, la princesa se tomó unos segundos para analizar el salón y los susurros, antes de respirar hondo y levantarse de su lugar. No sabía cómo lo lograría, solo quedaba suplicarle a la reina en su interior que saliera y se encargara del asunto. Subió el primer escalón hacia el trono, así la gente la visualizaría mejor y la escucharía adecuadamente. Los migrantes con magia han tenido que viajar hasta aquí para que nosotros veamos la verdad. Comenzó y la sala se cayó. Sus intensos ojos negros perforaban la habitación. Desde la cuna nos enseñaron a ser prudentes y no abusar de nuestros poderes. Pero lo que el sur no ha he- pero lo que el sur nos ha hecho superó los niveles tolerables. La pasión en sus palabras empezó a llegar. Cada ser en ese salón aguardaba la respiración para no perderse ni un solo vocablo. Saqueos, tortura, humillaciones, abuso físico y verbal, violaciones y asesinatos. Eso es lo que los reinos de Iván hacen con nosotros. Nos han querido exterminar desde hace siglos porque no soportan lo que es diferente a ellos, porque temen perder su comodidad. Desaparecernos de la isla siempre ha sido su misión. Así que palabras bonitas, venderles nuestras tierras y suplicarles con una reverencia no cambiará el rumbo de las cosas.
Algunos tuvieron que morderse la lengua por la golpiza de esas palabras. Otros sonrieron. Les gustaba el rumbo que estaba tomando este discurso. Mientras tanto, la princesa suspiró pensando rápidamente en las palabras que usaría para no atacar la fe de las personas. Hace siglos, la diosa Alexandra le dio esta magia a los Fernández para proteger a su gente del traidor hermano. Mis antepasados decidieron compartir este don, llenando a este pueblo de poderes vitales. Juntos impidieron que Iván tomara Natala. Juntos detuvieron a un dios. Así que les pregunto, ¿qué podríamos hacer ahora si nos uniéramos contra unos simples mortales? Los más moralistas se asustaron con esos vocablos, pero la mayor parte del pueblo y los migrantes sonrieron. Mariela se sentía en las nubes. Pronto obtendré su venganza. No hablo de masacrar, así nos estaríamos rebajando al nivel de esos infelices, sino de defendernos. Hemos suplicado que nos den un lugar por cientos de años, pero no nos escucharon. Bien, yo digo que es tiempo de usar algo de fuerza para presionarlos. Prefiero 1000 veces que dentro de unos siglos las personas tiemblen al escuchar mi nombre, antes de pasar a la historia como una Fernández más que dejó que su propia gente pereciera. El bullicio de aprobación inició, por lo que Selena tuvo que alzar la voz para continuar. No le teman a su verdadera naturaleza, no le tengan miedo a sus poderes, exclamó. En un principio, estos se les dieron para defenderse, así que no duden en utilizarlos cuando una situación de vida o muerte se presente. Ellos tienen armas de hierro a centenares, pero ustedes me tienen a mí y a la diosa de su lado, para cubrirles las espaldas. El griterío aumentó. Yo no los abandonaré y ella tampoco. Estoy aquí para pelear con y por ustedes hasta el final. El entusiasmo siguió. De repente, los golpes rítmicos en el suelo comenzaron. La gente se calló para que aquel sonido fuera lo único que se escuchara en la habitación. Eduardo estaba impresionado. No sabía quién estaba sobre aquella escalinata, pero sin duda no era la Selena que él conocía. Cuando el ritmo ya estaba establecido, los vítores iniciaron. Esiba y son, esiba y son, esiba y son. La gente se unió a ese canto mientras sus pies seguían golpeando rítmicamente el suelo. En menos de un minuto toda la sala ya entonaba esas palabras. Aquella frase tenía un origen muy antiguo, así que su traducción era imprecisa, pero más o menos quería decir ella la indicada o ella la única. Se usaba cuando las personas creían firmemente que el destino de su líder sería grande. Curiosamente, a solo 2 personas antes de Selena se les había dicho tales palabras. Ambas eran mujeres. La primera vez se trató de la Caira Amalia, cuando logró unificar Yaufruk y se sentó en el trono de sangre. Y la segunda fue María I, cuando impidió que Iván tomara Natala. Aunque claro, la gente más conservadora esparcía que había sido Fernando I el que se alabó con eso Baizón, ante la creencia oficial de que él había sido el primer magnífico. Sí. Pues muchísimas gracias, Ari, por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz. De verdad, un placer escucharte. Que tengas muchísimo éxito con tu obra. Queremos saber más cuando saques la nueva saga también. Nos dará muchísimo gusto contar con tu presencia virtual y mientras tú quieras, aquí tienes las puertas abiertas en Letras a Contraluz. Un Ay, fuerte abrazo, gracias. éxito. Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido por su atención, por su tiempo. Nos vemos en la próxima tertulia poética en unos minutos más con otra invitada de lujo como la que ahorita tuvimos. Muchas gracias. Bye. Bye.